En esta clase vamos a hacer un pequeño repaso para identificar dos tipos de mecanismos que ocurren a nivel de membrana. Uno se denomina transporte activo, ya por el uso de energía, ya, y el otro tiene que ver con el transporte de masa o transporte de moléculas de tamaño más grande. Y el segundo objetivo de la clase, tal como dice ahí, es detectar cuál es la función que cumple cada uno de estos mecanismos dentro del proceso de la membrana. Vamos a aclarar primeramente lo que son los transportadores. Los transportadores son proteínas, ¿ya? Siempre son proteínas, generalmente de gran transmembrana, tal como lo vemos acá, son proteínas que atraviesan completamente la membrana plasmática y que usan gradientes electroquímicos para mover moléculas. Ya los gradientes electroquímicos están dados considerando las concentraciones de sustancias, que en este caso están indicadas como sustancias, ¿cierto? Con la letra S, que pueden ir en una sola dirección, que pueden, gracias a la proteína, ingresar dos moléculas distintas en el mismo sentido o en su defecto pueden entrar pueden entrar y salir, por lo tanto, de un proceso paralelo. Hay más de 100 familias de transportadores. Recordar que estas se pueden encontrar tanto en las membranas de las células, en las membranas de los cloroplastos, en las membranas de las mitocondrias. Dice ahí que supone un reconocimiento de la molécula a la que van a transportar y un cambio conformacional del transportador. ¿Sí? Eso significa que yo necesariamente hay una especificidad en lo que cada una de estas proteínas va a transportar. Son moléculas específicas, pueden ser iones, pueden ser macromoléculas, y por lo tanto cada vez que se reconocen estas moléculas, la proteína cambia de forma, ¿cierto? Por lo tanto se hace específica en el transporte de estas sustancias. Tal como dice ahí, el uniporte supone mover moléculas a favor de la gradiente de concentración, ¿cierto? Por lo tanto, estamos viendo acá que la flecha nos está indicando que esta molécula necesariamente se encuentra en mayor cantidad afuera. Dentro de los cotransportes tenemos dos tipos, que es la transacción al mismo tiempo de dos moléculas y cuando ocurre en sentido contrario se denomina antiporte, tal como lo vemos en este esquema, ¿cierto? Hay una molécula, la S1, que está ingresando y al mismo tiempo hay una molécula S2 que está saliendo de la célula. Este tipo de cotransporte está asociado al transporte activo, que es el que vamos a ver en un momento. Y tenemos el mecanismo sin porte, donde vemos que se produce el ingreso de dos moléculas diferentes a través de un cambio conformacional de la proteína, pero que en este caso estarían ingresando a la célula. Cuando hablamos de transporte activo, estamos hablando de que ocurre un gasto de energía, ¿cierto? Y que va en contra de la gradiente de concentración, ¿ya? Dice ahí que ocurre a nivel de proteínas integrales. Todas estas que vemos acá son proteínas integrales, ¿ya? Son proteínas que atraviesan completamente la membrana. Las 5, vemos 5 proteínas, 1, 2, 3, 4, 5. Después dice que las moléculas se mueven y van de un lugar menos concentrado a uno más concentrado. En este caso, en color morado o púrpura, podemos ver que son los iones de sodio que se encuentran en mayor cantidad por fuera de la membrana, porque esta es una ampliación de la membrana de la neurona, y los iones de potasio se encuentran en la parte interna. Este dibujo que se encuentra en el extremo representa la bomba de sodio-potasio o el mecanismo de transporte activo, donde esta proteína tiene por función, ¿cierto?, movilizar constantemente tres sodios, movilizarlo hacia afuera a pesar de la gran concentración que hay de ellos y al mismo tiempo ingresar potasio en cantidad de 2 hacia el interior, sabiendo aún que hay gran concentración de elementos de sodio. Por lo tanto, estamos hablando de un movimiento en contra. Constantemente se están sacando sodios a un lugar más concentrado y constantemente se están ingresando potasio a un lugar altamente concentrado. Para contrarrestar esto, hay otras proteínas, tal como dice ahí, canal de escape de sodio, canal de escape de potasio. Lo mismo pasa con estos canales regulados por voltaje, que básicamente tienen función de transporte pasivo. Esta es la única ejemplo que tenemos acá de transporte activo. Tal como dice ahí, el proceso ocurre en las membranas de las neuronas y lo que se moviliza en este caso son elementos químicos, iones sodio y iones potasio. Ahora, ¿cómo funciona esto? Dice que hay proteínas que mueven elementos de sodio hacia el interior de la neurona
tal como lo tenemos representado en este dibujo, que es la bomba de sodio-potasio, donde constantemente se van moviendo sodios hacia afuera y se van moviendo elementos de potasio hacia el interior. Hay proteínas que mueven elementos de potasio a la parte externa de la célula. Hay proteínas que mueven elementos hacia el interior de la neurona, pero tenemos la bomba de sodio y potasio que envía, mediante moléculas de ATP, envía estos elementos en contra. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos indicando acá? Estamos hablando de difusión facilitada. En color azul tenemos la difusión facilitada, pero al mismo tiempo vemos que puede funcionar el transporte activo. Recordar que el canal de sodio y el canal de potasio corresponden a difusiones facilitadas porque van desde un lugar más concentrado a uno menos concentrado. Y tenemos acá un esquema de la mitocondria que a través de un proceso llamado respiración celular hay una serie de reacciones químicas al interior que finalmente colaboran en la formación de moléculas de ATP. Por lo tanto, en este caso no está representada, pero en alguna parte de este espacio debería ir la molécula de ATP que gracias a la energía que entrega se puede generar este proceso de mover en contra de la corriente. Cuando hablamos de transporte en masa o transporte de moléculas grandes, vamos a hablar que consiste en la formación de pequeñas vesículas de membrana que se incorporan a la membrana o se separan de ella. En el caso superior vemos cómo se va formando una vesícula hacia el interior para mover sustancias y en el caso de abajo tenemos cómo vesículas que contienen determinadas moléculas se va acercando a la membrana finalmente para poder eliminarlas. ¿Cuál es la función? Permitirle a las células animales transferir macromoléculas y partículas aún mayores a través de la membrana. Y esto puede ser para ingresar sustancias o para expulsarlas. Tenemos la endocitosis donde yo ingreso sustancias y tenemos la exocitosis donde yo voy a eliminar estas sustancias. Y tal como dice el texto, tenemos dos mecanismos, la endocitosis y la exocitosis. La función en términos generales es la misma. Cuando hablamos de endocitosis tenemos que entender que es la introducción de sustancias o de moléculas de menor o mayor tamaño, ¿cierto?, dentro de vesículas, ya esa es la característica principal. Estamos hablando de vesículas que van a mover sustancias que van a ingresar. Tenemos tres tipos de endocitosis. Tenemos la fagocitosis, donde estamos viendo que se absorben moléculas de gran tamaño y se forma esta vesícula que le llaman endosoma. En este texto, ojo que esta vesícula se va a formar de la misma membrana plasmática, por lo tanto la vesícula tiene las mismas cualidades que la membrana plasmática. Tenemos la pinocitosis, ¿cierto?, que pueden ser generalmente moléculas líquidas, ¿cierto?, generalmente, y por lo tanto pasa lo mismo. Tenemos estas moléculas que finalmente van a ser incluidas dentro de esta vesícula. Y tenemos la endocitosis mediada por receptores, donde necesariamente estas moléculas con forma de estrella necesitan ingresar a la célula, pero necesitan de un receptor que las reconozca. Una vez que este receptor las identifica, estas moléculas tienen la capacidad de ser ingresadas a través de una vesícula recubierta, ¿cierto?, con sus respectivos receptores y las respectivas moléculas que vamos a ingresar. Por lo tanto, estamos hablando de tres tipos de endocitosis. La fagocitosis, que es la inclusión de moléculas sólidas, la pinocitosis, que generalmente son moléculas líquidas, y la endocitosis mediada por receptores, que necesitan necesariamente un receptor para reconocer aquella molécula que quiere entrar. Por lo tanto, la capacidad de llegar y entrar hacia la célula de la vesícula no es tan simple. Cuando hablamos de la exocitosis, estamos hablando de la eliminación de sustancias hacia el exterior de la célula que generalmente pueden ser desechos o pueden ser otras moléculas que se formaron al interior de la célula, pero que básicamente necesitan un mecanismo de movimiento. Tenemos la exocitosis por secreción constitutiva, donde vemos nosotros el aparato de Golgi, ¿cierto?, que generó ciertas moléculas específicas, viajan dentro de una vesícula que también contiene receptores y por lo tanto esta vesícula finalmente se va a pegar, se va a adherir a la membrana plasmática, va a formar parte de la membrana plasmática y por lo tanto estos elementos se van a eliminar hacia el exterior, hacia el espacio interno o la parte externa de la célula. Y tenemos los regulados por canales de calcio, que esta es una situación que se da especialmente también en la parte terminal de las neuronas,
¿Qué tenemos? Hay ciertas moléculas que se formaron en el aparato de Golgi, que en este caso están representadas en color verde. Se forma esta vesícula también desde el aparato de Golgi. Por lo tanto, estas vesículas van a viajar, quedan detenidas, ¿cierto? Y mediante una señal, ¿cierto? Que va a viajar, que en este caso son los elementos de calcio, se unen a estos receptores y por lo tanto desencadenan un mecanismo que consiste básicamente en mover esta vesícula que se va a pegar finalmente a la membrana plasmática y gracias a eso se van a liberar estas moléculas, ya que si este ejemplo lo llevamos a la neurona, estaríamos hablando de que se liberan neurotransmisores que van a actuar finalmente en otra molécula, ¿ya? Que correspondería a la neurona siguiente. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso, si no hay movilidad de ciertos elementos de calcio que se adhieren a estos receptores que se ubican a nivel de la membrana plasmática, no se generaría este proceso o este cambio en el fondo dentro del citoplasma de la neurona para poder liberar la vesícula y los respectivos neurotransmisores. Por lo tanto, en términos generales, hablamos de que tenemos un transporte activo que utiliza moléculas de ATP para mover elementos en su contra y tenemos el transporte en masa que básicamente es movilizar sustancias sólidas o líquidas, ¿cierto?, dentro de vesículas. Estas vesículas van a introducir a los elementos o los van a expulsar.